están todos? Bienvenidos a 24 horas. La Fiscalía llamó a declarar a la ex rectora del Colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil en el marco de las investigaciones por el presunto delito de abuso sexual a 5 estudiantes del plantel. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. Se conminó a la docente de no acudir se le ordenaría la prisión. Mientras tanto, el ministro de Educación pidió a los padres de familia denunciar casos de abusos y violencia. Aquí empezamos las noticias hoy. El ministro de Educación, Fander Falconi, como asistencia a las víctimas de abusos sexuales del Colegio Réplica, en Guayaquil mantuvo reuniones con los padres de los estudiantes, además con la fiscal de la provincia del Guayas, donde recalcó la apertura total del ministerio para las investigaciones. Nos hemos encontrado con un conjunto de situaciones, digamos, administrativas que merecen corrección. Las alertas en contra del profesor de matemáticas, el primer detenido, acusado de abusar a los 5 infantes, fueron detectadas en mayo y junio. Los padres de los pequeños en su debido momento dieron aviso a los directivos del colegio y en el distrito, pero nunca hicieron nada. Lo que demuestra, digamos, es que hubo negligencia. Ante esas negligencias se suma otra. La defensa de Egri Javier Magallanes Benítez, docente que está siendo buscado y que ofrecen $10,000 por su paradero, indicó que Magallanes nunca fugó. A él lo alertaron el día de la intervención en el colegio. Porque a él se le impidió la entrada ya con anterioridad por disposición de la directora distrital número 6. En la reunión de los agentes fiscales con Falconi, el ministro de Educación pidió que si existen más casos en otras escuelas y colegios, que por favor no callen, que denuncien para que sean castigados los culpables. La defensa de los 5 niños víctimas de los abusos también hace un pedido al ministro de Educación. Él más que nada recalca que los 85 maestros del Colegio Réplica no sean separados de la institución. El hecho de tomarse la decisión de un traslado de una institución a otra, lo que va a causar es el peligro en otra institución educativa. Entre las diligencias de esta semana, para este miércoles a las 11 de la mañana en la Fiscalía de la Merced, ha sido citada la ex rectora Patricia Cuenca para que rinda su versión de forma libre y voluntaria. Si no acude, será mediante la fuerza pública, es decir, podría ser detenida. Paul Tutibén, 24 horas. Bueno, y el escándalo de los abusos a menores llega a la Asamblea Nacional. Legisladores sostienen que no se debe esperar hasta la consulta para reformar el Código Penal y establecer que no prescriban los delitos sexuales contra los menores de edad. La Asamblea Nacional no quiere esperar a que se consulte a los ecuatorianos. Augusto Espinosa sostiene que con una reforma se puede permitir que los casos de abuso sexual a menores no prescriban nunca. Si es que proponemos en la Asamblea, tenemos 137 votos a favor. ¿Para qué consultamos algo que de cajón va a tener una respuesta afirmativa? Por eso dice que un grupo de asambleístas ya analizan estas posibles reformas. Se reforme de una vez el Código Orgánico Integral Penal. Si lo podemos hacer en este momento, es preferible ganar tiempo. Algo que para el presidente de la Asamblea no sería fácil, pues dice que la imprescriptibilidad es tema constitucional y no de reforma legal, a lo que se suman también algunos asambleístas que dicen que desde la consulta se debería reformar otras leyes. Reforma a la LOEI, reforma a la LOCEP y al Código del Trabajo y reforma al Código Penal para que no haya justificación. Pero eso no implica que inmediatamente hoy no se actúe frente a las alertas. Y son esas alertas que se han conocido en los últimos meses lo que ha hecho que la Comisión Ampetra analice los casos y también a las autoridades. Sostienen que las acciones del Ministerio de Educación han sido insuficientes. He procedido a identificar, primero, negligencia en autoridades educativas. Segundo, la falta de oportunidad en la atención, en las alertas, o sea, que ha tenido estos casos, que han sido insuficientes las acciones desde el Ministerio de Educación. La negligencia, según Salgado, se da por la falta de aplicación de protocolos. Las autoridades no aplican los protocolos. Los protocolos anteriores a este año están reformados. Algunos asambleístas incluso hablan de complicidad. Si alguien sabe y se calla, es cómplice. 100 violaciones no pueden haberse producido en el aire. Según el programa educativo Psicología y Salud, se han registrado 127 casos de abuso sexual en el año lectivo 2016-2017. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente de la República rindió homenaje por su día a las niñas durante el cambio de guardia presidencial. El balcón del Palacio de Gobierno lo acompañaron su esposa, varios ministros de Estado del área social y 18 niñas de la organización Plan Internacional, que fueron las invitadas de honor.
Junto a ellos también estuvo la secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Irina Cabezas, y el representante de la UNESCO en el país. Una comisión ocasional analiza el proyecto de ley para la prevención y erradicación de la violencia de género, proyecto que generó debate y hasta una movilización por términos como ideología de género. Los legisladores eliminaron esta terminología la semana pasada. Las alarmantes cifras sobre femicidios en nuestro país han incentivado este proyecto de ley que sigue en construcción en la Asamblea Nacional a través de una comisión que se encarga de socializar y analizar el tema. Pero el proyecto ha causado malestar en algunos grupos que sostienen que afecta los derechos de los niños y adolescentes. Lo que les preocupaba era el término ideología de género. Se eliminó en la parte de sujetos de protección que solamente sean las mujeres y se eliminó incluida toda orientación sexual e identidad de género diversas. Los legisladores sostienen que hubo una mala interpretación del proyecto, pues dicen que el principio es prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para lo cual creen necesario se enseñe desde las aulas. Dentro de las mallas curriculares se establezcan materias y se establezcan temas que permitan a los niños y niñas de entender que no está bien el maltratar a una niña, no está bien el generar violencia de género dentro de las escuelas. Además de la participación activa de los padres de familia. Estamos poniendo como un principio dentro de la ley de la corresponsabilidad, en donde también los padres son actores fundamentales. Otros legisladores esperan más análisis de este tema. Y no provocar una legislación por tendencias. Tenemos una asamblea que ni siquiera se reúne y por lo tanto se generan todos estos conflictos por falta de conocimiento real de lo que se está discutiendo. Mientras tanto, la comisión ocasional continúa el debate interno para erradicar una realidad que deja hasta el momento 114 femicidios, cifra que ya ha duplicado lo que se registró en 2016. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Una comisión ocasional analiza el proyecto de ley para la prevención y erradicación de la violencia de género, proyecto que generó debates. Vamos con otro tema. Incertidumbre y decepción de sectores productivos frente a las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Critican la tasa de 0,10 centavos de dólar que plantea el Ejecutivo por cada unidad de importación de manera indiscriminada. Los acuerdos conseguidos en el denominado Consejo Consultivo Productivo y Tributario poco pesaron en las medidas económicas anunciadas por el gobierno, dice el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente de la Cámara de Industriales. Recauda 1.900 del sector privado, le entreguen beneficios 300 al sector privado y queda un efecto neto de 1.600 millones de dólares. Esto nos aleja del objetivo compartido de llegar a 250.000 empleos por año. Mientras este analista sostiene que son medidas parche y no un programa económico que busque metas de reducción de desempleo, aumento de la productividad, reducción del déficit fiscal, entre otras medidas necesarias. Se ve que el esfuerzo recae principalmente sobre el sector privado, ya sean las empresas a las que se aumenten los impuestos o los consumidores a los que también se aumentan los impuestos vía mayores aranceles. Y eso mantiene la incertidumbre en el país, dice Hidalgo. Mientras Martínez muestra su preocupación por la tasa de 10 centavos de dólar a cada unidad de importación que plantea el Ejecutivo como mecanismo para combatir el contrabando. Miremos, por ejemplo, el trigo, cuya unidad, de acuerdo al Arancel Nacional de Importaciones, es del kilogramo. El valor CIF es de 22 centavos. Si aplicamos una tasa de 10 centavos, estamos hablando de un arancel implícito de 45%. Incremento a los costos de producción. No obstante, destaca como positivas otras medidas anunciadas por el régimen, pero que no ayudarán a las empresas grandes y medianas que contribuyen mayormente a la generación de empleo formal en el Ecuador, dice. Esas cosas positivas se ven muy desbalanceadas con los temas que nos preocupan, básicamente incremento de impuestos y restricciones comerciales. Estas medidas anunciadas deberán convertirse en un proyecto de ley para vía asamblea aprobarlas y que entren en vigencia a inicios del próximo año. Yo creo que este paquete de medidas, aunque pase en la asamblea, no va a tener un efecto positivo en la economía. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y ante esto, la ministra de Industrias espera la comprensión de los empresarios y confirmó que el Ejecutivo todavía continúa trabajando en los proyectos que enviará a la Asamblea. Además, confirmó que hay la posibilidad de que el impuesto para las grandes empresas que sube del 22 al 25%, el impuesto a la renta, me refiero, baje si la situación del país mejora.
Siguiendo adelante con el programa propuesto por el primer mandatario y su frente económico, desde el gobierno la ministra de Industrias confirma que avanzan en los trámites. Se están trabajando los respectivos proyectos de ley. Son señales importantes, pienso, a la economía, a la producción, a los empresarios, a los trabajadores, porque es una política que tiende al desarrollo, no es una política fiscalista. Insiste además quien encabeza el sector de la producción y el Consejo Consultivo Productivo y Tributario en que únicamente hay un alza impositiva y que esta puede disminuir conforme como avance la situación del país. Se va a ir bajando este aumento de ahora para llegar al nivel que tenía actualmente. ¿Eso no complicará la relación con los empresarios en el Consejo Consultivo, en los consejos sectoriales? Que no, el país necesita del esfuerzo de todos y estamos trabajando por eso en los consejos sectoriales y en el Consejo Consultivo que continúen acciones. En otro frente, el gobierno también está a la espera de que la Corte Constitucional emita un informe sobre la constitucionalidad de las 7 preguntas de consulta y referendo en el plazo que le otorga la ley. Estamos esperando ya la contestación de la Corte, pero sin duda alguna vamos a dar todo ya en temas de coordinación, inclusive con otras entidades del Estado, como es el Consejo Nacional Electoral, para los temas de seguridad y demás, ¿no? El Pleno de la Corte tiene que instalarse para conocer los pedidos de aclaración respecto a interrogantes de la consulta popular y posteriormente un magistrado ponente deberá presentar un proyecto de resolución. Y según el ministro del Interior esperan un importante apoyo a una de las preguntas en lo que tiene que ver con seguridad. Que no prescriban los delitos para violaciones o afectaciones a los menores. Los plazos corren para la Corte Constitucional mientras organizaciones sociales y políticas analizan aplicar alcances e incluir anexos en preguntas de la consulta popular. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Enseguida, la Embajada de España en Quito se suma a la paralización del servicio diplomático español en sus diferentes sedes. Les contamos por qué. Asambleístas y representantes de pueblos y nacionalidades del Ecuador piden a la Fiscalía que en las investigaciones sobre corrupción se incluya también al expresidente Rafael Correa. Que las investigaciones de Fiscalía deben ir mucho más allá del vicepresidente Jorge Glass. Es lo que afirman estos dos asambleístas de oposición, quienes coinciden en que lo que hasta ahora se ha encontrado es solo la punta del iceberg. No solamente en el tema de Odebrecht, está el tema de la comercialización del petróleo con estos diferenciales que han sido denunciados. Hay que investigar la relación con las empresas chinas. Y por eso también piden a la Fiscalía extender sus investigaciones hacia otros actores. No termina todo con Glass, no empezó todo con él tampoco. Hay que investigar desde la justicia de manera imparcial y sin presiones si Rafael Correa sabía o no que se estaban llevando el país el peso mientras él era presidente. Argumentos con los que coinciden los máximos representantes de la Ecuarunari, la CONAIE, los afroecuatorianos y los pueblos montubios del Ecuador, quienes este lunes firmaron un documento al que llamaron la Declaración de Guayaquil, con el que piden al presidente Moreno radicalizar su lucha contra la corrupción y al fiscal Carlos Vaca Mancheno una solicitud en particular. Demandar del fiscal general del Estado inicie la instrucción fiscal correspondiente contra Rafael Correa Delgado. Hay indicios claros, precisos, concordantes, el nexo causal que existe entre Rafael Correa Delgado y los actos de corrupción, no solamente de Odebrecht. Los representantes de los pueblos y nacionalidades del Ecuador hicieron referencia también a la consulta popular. Aquí le recordaron al gobierno que al margen de su apoyo a este proceso, aún hay temas pendientes. Tenemos 75 agroindustrias, tenemos 1.500 organizaciones abandonadas totalmente aquí en la costa. Por su parte, la CONAIE es radical. El apoyo a la consulta depende de qué tanto avancen los diálogos con el gobierno en materia de amnistías. Si en verdad quiere gobernar con los pueblos y construir un Estado plurinacional, tenemos que sanear todas esas heridas que nos dejó el anterior gobierno revolucionario. Los dirigentes tienen reparos sobre la forma en la que se han planteado algunas preguntas de la consulta. Sin embargo, admiten que es un primer paso. Habrá que apoyar, pero con un apoyo sin mayor entusiasmo. De ahí en adelante, el apoyo al proceso de gobierno, aseguran, será dando y dando. Estaremos apoyando en la medida que el presidente de la República empiece también a colaborar. Hasta este momento, con el proceso de diálogo, no refleja resultados. Carlos Acoto, 24 horas. Personal del Consulado Español en Quito se sumó a la huelga general convocada por el Servicio Exterior de las Embajadas de España en cerca de 40 países. Los trabajadores de estos centros diplomáticos tienen pedidos puntuales. Descongelamiento salarial.
Desde este lunes, los más de 7.000 contratados laborales por distintos departamentos de la Administración Estatal Española en el exterior fueron citados a la primera huelga mundial de personal laboral en la historia. En Ecuador, cerca de 40 trabajadores respaldaron el pedido. Se está solicitando un incremento inicial del 25% y luego un análisis individual por cada país de acuerdo a la realidad que tenga cada país. Subrayan que desde el año 2009 su sueldo está congelado y que muchos de ellos viven en países donde se registran altas tasas de inflación. El cálculo que se ha hecho para el caso de Ecuador es que tenemos una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 38% acumulado. Aunque el objetivo era la paralización de la actividad de estos servicios, el consulado continuó con la atención de los usuarios. En caso de que el gobierno español no negocie la demanda, este tipo de huelgas podrían extenderse de forma indefinida. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Embajada de Chile en Ecuador y la Agencia de Cooperación Internacional de ese país realizaron un evento para reunir a becarios y exbecarios ecuatorianos que estudiaron allí en el primer encuentro que tuvo lugar en el Swiss Hotel en Quito. En el evento se reconoció el trabajo de varios de ellos y recordaron la importancia de la cooperación binacional y el apoyo en temáticas como educación, desarrollo, tecnología e inversiones. La empresa inmobiliaria entregó a la Armada la embarcación Fuyuan Leng 999, capturada en agosto pasado, cuando navegaba en la zona protegida de las Galápagos con 300 toneladas de pesca de especies vulnerables. El buque fue bautizado con el nombre de Hualcopo. Este barco fue detenido el 13 de agosto cuando se encontraba navegando en la reserva de las Islas Galápagos, por lo cual mediante providencia general se dispuso que se entregue la embarcación a Inmobiliaria. Estará a la disposición de la Armada del Ecuador para poder hacer uso y patrullaje como ellos lo consideren necesario, de acuerdo a los intereses del país. El convenio tiene una duración de 10 años, en donde este buque prestará servicio en todo el país. Se prevé ser utilizado para la dotación de combustible y raciones alimenticias a las unidades guardacostas y de superficie pequeñas. Un buque que le pueda dar permanencia en el mar a nuestras unidades guardacostas. Una capacidad de 980 toneladas, tiene 6 grandes frigoríficos. El buque se encontraría en buenas condiciones y estaría equipado con última tecnología, por lo que podría permanecer hasta 30 días en el mar y ser ocupado con 50 tripulantes. La Armada del Ecuador será quien se haga cargo de conservar el bien mueble para que este no sufra deterioro. Aquí también se descartó la presencia de más flotas chinas. Al momento no están aquí la flota china, pero mañana no sabemos qué otras flotas podrían venir a nuestro mar. Tratando de cuidar las Islas Galápagos para que hechos como estos no se repitan. En la provincia de Manabí, César Macías, 24 horas.